9:06, mucha atención. Habla la canciller Rosa Villavicencio desde el Palacio de San Carlos, dando las conclusiones y anunciando lo que viene en la relación entre ambos países, puntualmente después de esta llamada entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Escuchemos a la canciller. Dar más detalles sobre la llamada del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el día de ayer con el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que sigue en este proceso entre ambos países. Tiene usted la palabra, señora ministra Rosa Yolanda Villavicencio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas representantes de los medios de comunicación, al equipo de la Cancillería, directores, viceministros y en general a la ciudadanía. Esta comparecencia ante los medios es para hablar sobre el momento político e histórico que estamos viviendo. Como bien saben ustedes, es un momento muy complejo y en el marco del orden internacional que no habíamos vivido en décadas en el mundo. En este contexto, el gobierno del presidente Petro ha insistido en actuar con cabeza fría, con voz propia y responsabilidad global, manteniendo un justo balance entre uno, el avance y los intereses nacionales colombianos y segundo, una acomodación pragmática de los intereses de Estados Unidos y otros socios por medio de diálogos constructivos y siempre en pie de igualdad. La llamada se dio ayer en la tarde entre los presidentes Petro y Trump y es el resultado de al menos 4 condiciones que hemos trabajado. Uno, los incesantes esfuerzos de esta Cancillería y de todo el gobierno colombiano de abrir canales de comunicación con la administración Trump, aún en los momentos de mayor tensión. Solo en el último semestre sostuve más de 6 reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, señor John McNamara, y su equipo. También quiero reconocer el trabajo de nuestro embajador en Washington, señor Daniel García Peña, y de todo el equipo de la Embajada de Colombia ante Estados Unidos. 2, del trabajo de la Cancillería de crear condiciones internacionales propicias para el diálogo, incluso también a través de la intermediación de terceros países y el impulso de espacios de debate como el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del lunes pasado. Les quiero y les invito a estudiar las visitas y conversaciones que hemos realizado con contrapartes internacionales a lo largo del último semestre. Entre ellas, 4 giras a Europa, incluida la visita a los asesores del Papa, 3 a Medio Oriente, donde hemos hablado con el mundo entero para desescalar estas tensiones y evitar un conflicto en la región. Cada una de estas acciones ha trazado el camino para llevarnos a este punto. Así es la diplomacia colombiana bajo este gobierno, sobria, prudente, con dignidad y dirigida a cosechar logros concretos. Nuestro objetivo no es buscar los micrófonos, sino lograr hechos que puedan cumplirse. 3, de la postura inequívoca del presidente Petro de que Colombia es un país soberano con una política exterior independiente y con peso regional y global. Una coherencia y una postura de principios que se ha mantenido siempre. 4, del respaldo del pueblo colombiano a la soberanía de Colombia y a la figura de Gustavo Petro como jefe de Estado y líder de todos los colombianos. La unidad del pueblo colombiano fue el mayor mensaje de fuerza que recibió el mundo en estas horas decisivas. Cuando Colombia habla unida, su voz pesa más y su soberanía se ejerce con mayor legitimidad. Somos conscientes que lo acordado ayer tarde no es un punto de llegada,
es un punto de partida para construir una relación bilateral sobre bases más claras y respetuosas. El trabajo apenas comienza. ¿Qué es lo que sigue? El objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre será el de poner por delante los intereses nacionales de Colombia. En este escenario particular de reanudación del diálogo con la administración Trump, se traduce en 4 aspectos al menos. 1. Restablecer el diálogo constructivo global en pie de igualdad y al más alto nivel con el gobierno de los Estados Unidos, que es y seguirá siendo un importante socio de Colombia. 2. Transmitir a la administración Trump información verídica y sustentada en evidencia sobre las acciones exitosas tomadas por el gobierno colombiano para combatir el problema de las drogas y otros asuntos de seguridad. Tenemos un interés particular en demostrar que la aproximación colombiana a estos problemas es exitosa y avanza los intereses conjuntos de Colombia y de Estados Unidos. Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas, como la desertificación de Colombia. 3. Dar a conocer la preocupación colombiana sobre la situación de Venezuela y ofrecer nuestros buenos oficios para que ésta no resulte en impactos indeseados para la región, incluyendo a Estados Unidos. Es de nuestro interés que la situación interna del país vecino sea de orden y de prosperidad. Y 4, desarrollar las condiciones para que el diálogo con Estados Unidos continúe y que se amplíe a otros ámbitos de interés común. Con lo acordado en la llamada entre los presidentes Petro y Trump, sabemos que retomamos una senda larga y compleja de normalización de la relación bilateral. Sin embargo, confiamos que en la medida en que ambas partes avancen desde el respeto, el pragmatismo y la identificación de los intereses compartidos, lograremos llegar a buen puerto. Por ahora, permítame decirle con firme convicción, Colombia va bien. Y 4, quiero hacer un llamado a la acción. En las semanas que siguen, todas y todos en Colombia tendremos un rol que asumir para que los diálogos en curso con Estados Unidos sean exitosos. Este gobierno actuará con la máxima responsabilidad para poner a Colombia primero. Esperamos lo mismo de figuras políticas, de los medios de comunicación y de la ciudadanía. En una democracia vibrante como la nuestra, tendremos nuestras diferencias, pero nos debe unir un sentido patriótico del bien común. Aboguemos por una Colombia, trabajemos por una Colombia unida, hagamos maestros de nuestro propio destino nacional. Colombia es nuestra, ayer lo reafirmamos. Trabajemos por preservar y realzar nuestra independencia y orgullo como potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora canciller. Escucharemos 4 preguntas de medios de comunicación, uno digital, otro impreso, radio, televisión y un medio internacional. Iniciaremos con Catherine Ávila de Blue Radio. Catherine, por favor. Canciller, buenos días. Le hago 2 preguntas. La primera, usted estuvo en la llamada entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, ¿y cuál fue ese papel que tuvo en esta conversación? Y la segunda es, el presidente Petro dijo que había hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo también que la invitó a Colombia. Mi pregunta es si ella ya aceptó esa invitación, si hay una fecha prevista y si eso significa que Colombia va a reconocer a Delcy y a su gobierno en Venezuela. Sí, yo estuve presente en la reunión
Desde la mañana estuvimos coordinando con nuestra misión diplomática y con el DAPRE para que la reunión pueda darse desde el punto de vista logístico y también desde el interés particular y muy principal de que pudieran hablar el presidente Petro y el presidente Trump, algo que veníamos trabajando hacía mucho tiempo con una necesidad imperiosa de desescalar las tensiones. Con la nueva presidenta del país vecino con Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos. Ella aceptó la invitación, va a venir a Colombia, hay fecha, ¿y eso significa que ustedes lo reconocen? ¿La reconocen? No, aún no ha respondido, pero la invitación está hecha de la misma manera que hace unas semanas se invitó al presidente Trump a que venga a visitarnos a Colombia, que nos conozca, a que podamos establecer un diálogo pues mucho más presencial, más directo. Gracias, Catherine. Tiene la palabra Luis Jaime Acosta de la agencia de noticias Reuters. Luis Jaime, por favor. Señora Canciller, muy buenos días, señores funcionarios. La pregunta es, en este proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿se prevé, señora Canciller, que Colombia exija o solicite al gobierno de Estados Unidos retirar las sanciones que impuso al presidente Gustavo Petro y a su familia, concretamente la inclusión en la lista Clinton? ¿Y qué fecha tentativa se estaría dando esa reunión en la Casa Blanca entre el presidente Trump y el presidente Petro? Bueno, lo que se ha restablecido es el diálogo directo entre los dos presidentes, porque el diálogo diplomático a través de nuestra misión, a través de toda la acción diplomática que se hace desde la División de América, desde los directores, desde los escritorios, desde todo el trabajo que se hace día a día, pues es parte de este logro, nunca se ha abandonado, y lo que se espera es que podamos tener pues en este inicio de conversaciones directas, también hablar con el secretario de Estado Marco Rubio para acordar los términos, la agenda y definir también las fechas. Como les digo, se inicia un proceso y nosotros estaremos en cada paso que logremos y que tengamos en firme, podremos ir informando para que también ustedes cumplan su función social de la pedagogía y de la información a la ciudadanía. Pregunta María Camila Castro de Red Más Noticias. Se prepara Rosa Pérez de France 24. Canciller, buenos días. Bueno, teniendo en cuenta que usted y el presidente Gustavo Petro no tienen visa, ¿cuál es el proceso a partir de hoy para que se dé esa reunión y pueda viajar a Washington? Además, le comento esto por la conversación que usted tuvo hace pocos minutos con John McNamara. ¿Qué se dijo en esta reunión? ¿Se trató ese tema? Y finalmente, Canciller, ¿cuál va a ser el papel de Colombia en eso que anunció el presidente Petro de ser ese mediador con Venezuela y Estados Unidos? Bueno, para la asistencia a Estados Unidos en próximos días tenemos reunión del Consejo de Seguridad y como sede que es Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, pues está obligada a dar esos permisos para que los cargos públicos que tienen competencia en esas actividades, en esas acciones de representación puedan ir. Cuando la tenga les informaremos para poder ir allí en las próximas semanas. En cuanto al papel de mediador con Venezuela, lo ofrecemos, pero lógicamente una mediación debe ser aceptada por las partes. Consideramos que es importante que nuestra trayectoria en procesos de negociación y de paz nos dan un plus para lograr eso. Ustedes saben que
país se ha debatido en muchos procesos de negociación y de reconciliación, y es muy importante poner por delante estas metodologías del diálogo directo, de la construcción de confianzas para en los espacios, en este caso la mediación política, lograr acercar a todas las partes y encontrar unos mínimos comunes que permitan acuerdos y acciones compartidas. Si ellos tienen a bien que Colombia pueda hacer esa labor, la haremos, pero es una decisión que deben tomar las partes internamente en Venezuela. Ministra, y sobre la conversación que tuvo con John McNamara hace pocos minutos, ¿qué se habló, qué definieron? No, la reunión con el representante de Estados Unidos, John McNamara, no fue hoy, fue antier, y pues la mantenemos y tenemos muchas cuestiones por delante para tratar, pero que no es procedente comunicarlo en este momento. Pregunta Rosa Pérez de France 24. Se prepara Ayman Soubir de la cadena árabe Al Jazeera. Buenos días, canciller. En primer lugar, le quería preguntar si algún tercer país medió o ayudó a que la conversación entre el presidente Petro y el presidente Trump ocurriera, y si en esta misma conversación, para desescalar estas tensiones, ambos mandatarios llegaron a algún acuerdo en términos, o preacuerdo en términos de cooperación contra el narcotráfico y contra los grupos armados que operan tanto en Colombia como en Venezuela. Bueno, yo he comentado que nosotros desarrollamos desde hace unos 4 meses por lo menos unas acciones de buscar esa mediación de terceros países como Arabia Saudí, Qatar, Europa, el Vaticano y muchos otros actores internacionales que propiciaran que se diera este diálogo y que se pudiera desescalar. Y es uno de los aspectos que trabajamos. Ya mencioné los otros puntos que logran que consigamos restablecer el diálogo y la comunicación directa. Una de las cosas muy importantes, también lo he dicho, es que el mundo tiene que conocer nuestro esfuerzo, nuestras políticas que están dando logros importantes en la lucha contra el narcotráfico, y que eso no puede estar en cuestión, porque uno de los motivos por los cuales se ha estigmatizado a Colombia y a los colombianos ha sido el tema de las drogas, y este gobierno ha actuado con muchísima responsabilidad y con dignidad para que Colombia sea conocida por otros aspectos muy positivos de la actuación de ciudadanía, de sus instituciones, y por supuesto que en esta lucha contra las drogas hemos sido número 1 en los logros, no solo en la interdicción, sino en la transformación del territorio, y esas son las acciones que tenemos que poner en el centro para que se conozcan. Quizás no hemos sabido comunicarlo suficientemente, y tenemos que hacerlo para que el mundo sepa el esfuerzo que hacemos y los logros que tenemos en esa materia. Es decir, y sobre ese aspecto concreto fue sobre lo que hablaron el presidente Trump y el presidente Petro, explicándole cuál ha sido su papel como líder político, primero en el ámbito legislativo, como a través de los 20 años de su desempeño y de su lucha por develar en este país la parapolítica, la complicidad de la política con el narcotráfico, la complicidad del narcotráfico y cómo permearon a todas las instituciones. Fue un papel que cumplió muy exitosamente, depurando en cierta manera y logrando que en el debate político parlamentario la justicia tomara cartas en estos asuntos y lográramos restablecer cierta normalidad y cierta decencia en las instituciones. Eso es algo que nunca se puede negar y que está en la historia de este país, y eso es parte de lo que el presidente Petro le comentó y habló con el presidente Trump, y él escuchó muy atentamente.
Es decir, solo para que quede claro, el cambio de tono de Trump se debió solamente a una explicación por parte del presidente Petro, no hubo ningún tipo de preacuerdo, ningún ofrecimiento. No, fue un diálogo muy respetuoso, de mucha atenta escucha por parte y parte, y la verdad yo estoy muy contenta por la manera como se llevó a cabo y por la cordialidad que hubo, y creo que es suficiente el trino que escribió el presidente Trump, hablando de que era un honor para él hablar con el presidente Petro. Yo creo que hay que valorar mucho esa consideración como país, no solo por el presidente, porque el presidente representa a la institucionalidad y representa a cada uno y cada una de los colombianos. Entonces nos tenemos que sentir orgullosas y patriotas por ese cambio de talante en el trato que permitirá avanzar y superar dificultades y controversias que indudablemente tenemos en las relaciones políticas y económicas, ¿no? Ese es el punto de partida. Muchísimas gracias. Canciller, una sola pregunta falta para concluir esa sesión de preguntas de Ayman Soubir de la cadena árabe Al Jazeera. Ayman. Hola, buenos días, ministra. Después de este acercamiento quería saber si se van a dar pasos concretos, una reunión suya con su homólogo norteamericano, una reunión del presidente Petro con su homólogo norteamericano, y luego si nos puede dar un pelín más de detalles sobre esa contribución de países como Qatar a desescalar la situación. Muchas gracias. Sí, lo que continúa es, hoy mismo mandaremos una nota para ponernos en comunicación a través de nuestra representación diplomática, porque para eso es su función, y encontrar una fecha para hablar y para desarrollar una agenda, también ponernos de acuerdo en la agenda con la Cancillería o el secretario de Estado de Estados Unidos, y a partir de ahí pues iremos avanzando, ¿no? De negociación y de hay que tener paciencia, prudencia, confidencialidad, y hacer una Cancillería y todo su funcionariado. Estamos teniendo problemas con la transmisión de esta rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos. Creo que retomamos ahí la transmisión. Con prudencia, y lo continuaremos haciendo. El papel de los países árabes ha sido muy importante porque han sido muy comprensivos de nuestra situación, han tenido una atenta escucha a nuestras solicitudes, y han dado su fruto. En lo que se han comprometido lo han cumplido, y nosotros pues también estamos agradecidos con ellos por la labor y por la comprensión que tuvieron en los momentos que les solicitamos esta mediación. Así que esa es. Muchas gracias, canciller. Así concluimos la rueda de prensa, colegas. Muchas gracias por su participación. 9:29 minutos, culmina la rueda de prensa allí en el Palacio de San Carlos de la canciller Rosa Villavicencio, que de hecho dio detalles desde lo que fue esa comunicación, amplió los detalles de lo que fue la comunicación entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en la tarde de ayer. Puntualmente asegura que es un punto de partida para lo que es el restablecimiento de la relación entre los dos países, y también asegura que le manifestó el presidente Petro, el presidente Trump, que el interés de Colombia respecto a la situación en Venezuela es que allí en el país vecino haya orden y paz, y que en ese sentido Colombia se ofreció como mediadora en este proceso, pero asegura la canciller Rosa Villavicencio que esto todavía está en veremos, porque la mediación debe ser aceptada por ambas partes, tanto por el presidente Trump como por el gobierno ahora interino de Delcy Rodríguez. Adicionalmente, asegura Rosa Villavicencio que en la llamada quedó claro que Colombia y Estados Unidos tienen múltiples intereses comunes, y que quedó claro también que Colombia está haciendo un papel muy importante puntualmente en lo que tiene que ver
en la lucha contra las drogas. En el mismo sentido de lo que ha dicho el presidente Petro en las últimas horas, la canciller dice puntualmente que el presidente Trump pudo tener una visión ampliada sobre lo que es el papel de Colombia en esta región en la lucha contra el narcotráfico, pero también la actitud del presidente Gustavo Petro. Por supuesto, asegura que esperan llegar a buen puerto en esta materia y dice que en esto todos los colombianos debemos asumir un rol que esperamos sea asumido por las figuras políticas en el país. Hace un llamado a la sensatez y a la unidad nacional la canciller Rosa Villavicencio. Adicionalmente, la canciller asegura que espera que se resuelva el tema de su visa y puntualmente la del presidente Gustavo Petro para ir a Estados Unidos. Y allí no solo mencionó lo que es ya la coordinación de la visita a la Casa Blanca, sino incluso mencionó lo que es su asistencia en las próximas semanas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tienen una cita allí para el Consejo de Seguridad puntualmente, no la Asamblea que es más adelante este año, sino el Consejo de Seguridad. Y dice que como ellos son partes fundamentales, esperan se resuelva esto. Vamos inmediatamente, volvemos al Palacio de San Carlos porque Juan David Ríos, nuestro compañero, tiene hasta ahora a la canciller Rosa Villavicencio que nos va a ampliar esos detalles de la comunicación y de lo que es el saneamiento aparente de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Juan David, adelante. María Camila, justamente estamos con el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir después de esta rueda de prensa con la canciller Rosa Villavicencio. Bueno, vicecanciller, tenemos entonces un nuevo panorama el día de hoy, un diálogo del presidente Gustavo Petro, el presidente Donald Trump, y empieza entonces esas acciones para generar nuevamente, restablecer estos diálogos entre ambas naciones. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo arranca entonces este proceso? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que pues ha prevalecido la diplomacia, que es básicamente lo que habíamos insistido nosotros en Cancillería. Lo segundo es, lo ha dicho también la ministra Villavicencio, esto no debe entenderse como el punto de llegada, esto es el punto de partida y es un punto de partida con un proceso que va a ser paulatino, un proceso que puede llegar a ser largo, pero un proceso que obviamente nosotros saludamos porque nos parece que no hay otro camino que es de la negociación entre iguales. Estados Unidos es un socio histórico en el tema de narcotráfico, en comercio, más recientemente en el tema migratorio. Entonces estamos muy contentos con el desenlace de esta crisis y consideramos que a partir de ahora empieza una nueva etapa. Ahora, vicecanciller, la canciller menciona que todavía no tienen una fecha y usted dice que este es un proceso largo. Sin embargo, al presidente Gustavo Petro en agosto va a dejar justamente la presidencia. ¿Qué tan largo va a ser ese proceso? ¿Va a haber esa reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump? Bueno, cuando me refiero a largo, en realidad quise decir paulatino, gradual. Y que yo creo que estamos hablando de temas que son muy complejos. En el tema de la lucha contra las drogas, yo creo que tiene que haber una negociación entre iguales, que obviamente no puede borrar la cooperación histórica que ha existido entre Bogotá y Washington. A eso me refería con largo, porque obviamente sabemos que como gobierno nos queda hasta agosto, y que hay que entender que esa es una negociación que empieza, y es una negociación que tiene muchos temas que son sensibles, en el tema migratorio, en el tema comercial. Nosotros sabemos que Estados Unidos está replanteando sus relaciones con el mundo y eso implica unos recortes que en materia de cooperación a nosotros nos afectan. Entonces me refiero a más que un proceso largo, quiero decir que empieza un proceso complejo, pero pues para eso está la diplomacia. Nadie dijo que es fácil y nuestra apuesta como Cancillería es mantener en alto los intereses nacionales. Vicecanciller, ¿cuál ha sido esa respuesta del gobierno norteamericano de Estados Unidos frente a uno de los puntos que se habló de la lucha antidrogas? El presidente mencionaba que dio los datos, le dio las cifras al presidente Donald Trump. ¿Usted sabe cuál fue esa respuesta? Porque ese ha sido un punto de inflexión justamente entre ambos mandatarios. A ver, lo que destrabó la crisis básicamente es el hecho de que hubiese habido una comunicación directa. Lo dijo el presidente Petro ayer en Tarima y lo reafirmó nuestra canciller Villavicencio. El hecho de que hubiese habido información, yo creo que más bien desinformación en el círculo del presidente Trump fue lo que ocasionó esta crisis y obviamente lo que consideramos que es nuestro deber es que a partir de este momento nosotros podamos compartir esa información con las autoridades estadounidenses, porque obviamente hay que recordar que el narcotráfico no es algo que Colombia pueda solucionar por sí sola. Eso lo hemos dicho históricamente. Nosotros, no solamente este gobierno, la posición histórica del Estado colombiano ha sido la del principio de corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad implica que necesitamos a la región.
necesitamos a Venezuela, necesitamos a Ecuador, necesitamos a México, necesitamos a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el hecho de compartir información es un principio fundamental, es un principio esencial para poder encarar la lucha contra las drogas. Y ahí es donde incluye incluso el presidente Gustavo Petro ese triángulo con Venezuela, Estados Unidos, Colombia. ¿Cómo va a ser o cuál es la idea que ustedes tienen justamente con esa relación tripartita? Es muy prematuro para decirlo. Ayer pasaron muchas cosas, es decir, ayer el presidente Trump habló con el presidente Petro, ayer el presidente Petro habló con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Entonces yo creo que hay que... Fue ayer la conversación también. Sí, lo dijo ayer el presidente Petro, lo acabó de decir ahora la ministra Villavicencio. Entonces han pasado muchas cosas y lo que estamos esperando es un tiempo para empezar a gestionarlas. ¿Hace cuánto fue la operación militar de Estados Unidos en Venezuela? No ha pasado ni siquiera una semana. Entonces, yo creo que varios países nos estamos acomodando a la situación, estamos apenas reaccionando, pero acá lo más importante es que en esa reacción prevalezca el diálogo, prevalezca el respeto, sea obviamente una negociación entre iguales, porque a nadie le interesa que se degrade la situación en Venezuela. A nadie le interesa que haya un derramamiento de sangre. Creo que todos los estados latinoamericanos y caribeños estamos en contra de las salidas de facto, de las salidas unilaterales. Entonces digamos que vamos a estudiar, hay que esperar básicamente a que empiecen las gestiones para que se dé el encuentro Trump y Petro, y a partir de ello pues seguiremos muy atentos como Cancillería para seguir aceitando las relaciones. ¿Sirvió la nota de protesta que enviaron, sus declaraciones ante la OEA, las declaraciones del gobierno de Colombia en la CELAC, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para que se diera esa conversación? ¿Fue también un punto importante en este diálogo que se dio? La ministra lo acaba de decir, yo creo que es importante, nosotros siempre recurrimos a la diplomacia, nunca recurrimos ni a las amenazas ni a las vías de hecho, porque Colombia, no este gobierno, el Estado es un país comprometido con la multilateralidad, y si estamos en la OEA, si estamos en CELAC, si estamos en el Consejo de Seguridad, precisamente es para eso. Entonces consideramos que eran escenarios a los que había que ir. Si eso tuvo un efecto en la postura del presidente Trump, es más una pregunta para el Departamento de Estado y para las autoridades estadounidenses. ¿Cómo está ahora esta relación con el encargado de negocios? Bueno, ya sabemos que estuvo en una reunión con la canciller Rosa Villavicencio, John McNamara, unas 3 horas hablaron. ¿Qué detalles puede darnos justamente de esta nueva relación, de esta nueva amistad entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia? No puedo decir mucho porque fue una reunión que se supo, pero fue una reunión cuyo contenido es reservado. Lo que sí te puedo decir es que hay una amistad histórica entre Estados Unidos y Colombia, y que la amistad histórica tiene unas raíces profundas, que hay unos intereses compartidos, y que obviamente nosotros lo que yo pude percibir de la reunión es que hay voluntad por parte de Estados Unidos para trabajar con Colombia, y es una, creo yo, buena noticia porque nos habla de un terreno que está abonado para seguir construyendo. Y ese terreno abonado funciona. La canciller lo mencionó, pero quiero que de pronto usted nos lo recuerde, sobre las medidas que ha tomado Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, a incluir a su familia. ¿Qué va a pasar justamente con esto? Cuando yo hablaba de un proceso que empezaba y que era complejo, me refería precisamente a temas espinosos y a temas complejos. Obviamente, nuestra postura desde el comienzo que se emitieron estas sanciones que son sanciones ilegítimas. Consideramos que se hizo un señalamiento que no tiene fundamentos, que no tiene pruebas. El presidente anoche también lo dijo. El presidente, no ha habido gobierno que haya combatido más el narcotráfico que este. Tenemos un récord de incautaciones que es impresionante y que habla de nuestra convicción. Y el mismo presidente ha arriesgado su vida por combatir el narcotráfico. Entonces nosotros esperamos que haya sensatez, esperamos que eso tenga un resultado, pero es muy prematuro para decirlo en este momento. Mire, estamos con el vicecanciller justamente Mauricio Jaramillo Jacir, terminando en esta reunión. Yo sé que ya tiene poco tiempo para finalizar. Quiero contarle un poco, y está haciendo frío además, un poco de los discursos que tuvo también el presidente Gustavo Petro el día de ayer. Y uno de ellos mencionó como que sé que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo, pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla. Esa última frase pues fue lo que desencadenó justamente el presidente Donald Trump, mencionando que no descartaba una intervención militar. Eso, por supuesto, ya no está en la mentalidad del gobierno de Estados Unidos, ya no está tampoco. Eso es un cambio de página para continuar y buscar esos diálogos. A ver, hay una cosa que yo quisiera aclarar, y es que el mismo portavoz
del Departamento de Estado dijo que había sido imprudente la pregunta de qué haría Colombia en caso de una agresión militar, y yo, digamos que estoy hasta cierto punto de acuerdo. Yo obviamente no le puedo decir a la prensa qué preguntar y qué no, porque yo soy un demócrata, respeto la libertad para informar, pero creo que a veces en un escenario de tensión invocar tanto el escenario de guerra, yo creo que es indelicado, es irresponsable, puede ser imprudente, y en ese sentido creo que afortunadamente esa es una posibilidad que queda descartada por ahora, por lo mismo que ha dicho el presidente Trump. Nosotros somos un país que siempre hemos rechazado la guerra, hemos recurrido siempre a los canales diplomáticos, y como Cancillería pues trabajamos obviamente en ese sentido y esperamos seguirlo haciendo con Estados Unidos. Yo quisiera ser como muy prudente, y creo que la lección que queda de lo que pasó ayer es que todos como sociedad tenemos que ser muy cautelosos, no especular cuando no haya razones para hacerlo, y obviamente siempre informar y analizar con base en aquello que sucede, en hechos, en evidencia empírica, y no empezar a tirar globos con la guerra, porque como les digo, la guerra es una catástrofe, se está viviendo en muchas partes del mundo y sería catastrófico que la guerra volviera a América Latina. La última pregunta, vicecanciller. Delcy Rodríguez, ¿se reconoce como presidenta de Venezuela? Bueno, es una pregunta difícil, pero te respondo lo que ha dicho el presidente Petro, lo que ha dicho la canciller Villavicencio. La llamada o la conversación que sostuvo el presidente Petro con la presidenta Rodríguez da para pensar que efectivamente nosotros consideramos que ha habido un proceso de sucesión legal entre, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia, que fue frente de quien ella se juramentó. El gobierno reconoce que la interlocución se hará a través de ella, y es evidente porque el presidente además propuso una reunión. ¿Reconocer interlocución es reconocer a la presidenta? Es donde yo quisiera hacer como una aclaración. La postura del presidente ha sido, y no se ha modificado, a que no se reconoce el resultado del 28 de julio. En eso se ha mantenido el presidente, en eso se ha mantenido la ministra, por eso es importante hacer esa aclaración, más en estos momentos por lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso yo diría que hay que ser muy cautelosos cuando se informa acerca de ahí, también por respeto al proceso que está viviendo Venezuela en este momento, y lo que hemos dicho siempre es que las únicas que pueden definir su destino son las venezolanas y los venezolanos. Perfecto, pues es el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Bueno, pues ahí María Camila estaba viendo esas respuestas justamente del vicecanciller y la rueda de prensa de la canciller Rosa Villavicencio. Sí, es el primer paso. Todavía contienen muchos temas que conversar, muchos diálogos que se tienen que dar y muchos puntos que son críticos, pero que aún así se tienen que tocar, María Camila. Sin duda, Juan David, gracias. Es el reporte desde el Palacio de San Carlos a las 9:43 minutos. Mucha atención porque hay pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre esta llamada, ampliando los detalles, pero también respondiendo a esas voces en Colombia que aseguran que el presidente bajó la cabeza fruto de lo que fue la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Dice el presidente Gustavo Petro en este largo mensaje que les vamos a leer porque tiene puntos muy relevantes. Primero dice el presidente: estas historias no son ciertas. El comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García Peña en Washington, tema que también confirma el embajador García Peña. Él conversó con varios congresistas republicanos y demócratas. En las conversaciones, dice el presidente, el senador republicano de Kentucky, médico de profesión Ron Paul, decidió ayudar a restablecer la comunicación que en realidad nunca había existido. El senador Ron Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada telefónica conmigo que acepté, dice el presidente Petro, porque siempre he sido un convencido desde joven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia. Agrega el presidente colombiano: la embajada de Estados Unidos en Colombia se puso en la tarea y muy acertadamente se logró la comunicación con un teléfono especial que dispusieron en mi oficina antes de salir a hablar al pueblo colombiano. La llamada duró 55 minutos. En la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre dos temas: narcotráfico y Venezuela.
El presidente asegura que le expuso al presidente Trump su política contra el narco, escribe así, que cubrí casi 20 años. Y mi opinión de que sigue en Venezuela para alcanzar un diálogo nacional entre los venezolanos. Solicité que la tensión entre América Latina y Estados Unidos, 28 países han firmado un comunicado de defensa de la soberanía nacional, entre ellos 3 países europeos y 10 no. Y le expliqué mi propuesta hecha a Biden y a él por escrito sobre una alianza basada en el respeto de las naciones y las energías limpias, que podría ser con inversión de $500.000 millones, generar la energía limpia para que la matriz energética sea 100% descarbonizada en Estados Unidos y ayudemos como todo un continente a impedir que la crisis climática termine en colapso irreversible y mortífero para la humanidad. Termina el presidente Gustavo Petro asegurando que sabe que el presidente Trump no está de acuerdo con él, pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla. Destaca que el presidente Trump le contestó con amabilidad y que después se expresó por escrito, como lo hizo en Truth Social, y él, el presidente Petro, en la plaza pública.